Ya estamos, veo. Ahí está. Y 40 le pedí. No, no. Ahí está. Mateco. ¿Juan? Ah, vos. Vaya lujo el que tenemos, subirnos Y a no sé este si Juan... Mercedes-Benz Arena junto a todos ustedes a través de la pantalla de EA Sports desde Stuttgart. Hay aroma de buen fútbol en el ambiente. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto Kempes, histórico, parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. Será genial, Marito. Bueno, señores, nos acercamos ya al final del Puta, ciclo de los 10 este equipo lo que encuentros. juegas. El No. panorama está bastante oscuro para este equipo, ¿eh? Hay mucho riesgo de descenso. Hoy necesitan la victoria, pero... Linda, ahí está, ¿viste? Dale, Yo, Este puede ser yo le dije lo a Miguel MCO. pelota fuera, esto es tiro de esquina. Segundo. Ahí va. Corto. Y ahora el córner corto que busca compañero. Ahí está, papá. La tribuna Y un MC tan papu que... puede creer el gol. 3 por lo menos otra. Ah. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Fernández. Baptiste. Calentamos la garganta. Lindo. A reponer la pelota desde el costado. Ojo por fuera, son peligrosos. Balón que queda en el control del rival. Claro. Se le está yendo el balón. Tranquilo. John. Harper. Ley de la ventaja, siga, siga. lo felicito. Baptiste. Cuánta técnica para mover el balón, por favor. Esta jugada tenía buen aroma y llegó el rival nada más. Va pues posesión, salud, salud pelota, chau. Pase bastante peligroso. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Ahí está cerca, puede ser. Igual te queda bien. Y en el fondo termina la pelota, se aplica la presión alta y tienen éxito. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, esto lo habían practicado bastante. Y hoy les salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Se va a escapar por la línea de cal. ¡Cuellarela! La tapa, pero queda ahí. La pelota no tiene dueño. Se dieron la bocha. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además.
Baptiste. Okazaki. Hijo de puta. ¿Qué onda? Muy mal pase. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. ¿Será que se viene el gol ahora? Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Qué buena forma de detener este ataque. Harper. Atento que parece buena. Buen corte justo a tiempo. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Sí, tranquilo, papá, ya no va a pasar eso, tranquilo. Sigue adelante, buena conducción. No, yo no bajé Ha porque... llegado muy bien a quedarse Vamos, ¿no? con la pelota. Sí, eso sí. Fernández. Para. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Otra vez la bocha cambia de dueño. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Okazaki. Bogatets. Baptiste. Ahí va, habilitado para definir. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahí va la pelota en el área. Y le pega con un tubo. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Se asoman y la declara. Buen centro. Bien, ahí el partido, la pelota sigue viva. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Perdón. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los 3 palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Es buena la pelota atrás. Y así le pega la pelota. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Rápida transición al ataque. Mantiene la pelota y se acerca. Tapó bien la defensa. Contundente intercepción. Ahí va el arquero reventando la bocha. El referí que dice que se termina el partido. Terminamos el segundo tiempo, sí, ¿va? 45, 2-0 por ahora. Que puta, las redes murieron. Fusilo ya. Pintín, ¿te vacunaste, Pintín? ¿Te gustó, veo? Oh. Oh. Así lo... Ay. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Corta bien esa pelota. Se logra meter por la banda. Muy bueno el centro atrás.
Okazaki. Harper. ¿La podrá meter por ahí? Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. ¿Qué onda? Se les ha ido la posesión. Ya no tiene bueno. Hijo, que pase de mierda, metió mío. Baptiste. A la pelota larga y parece que va a llegar. Escapaba a toda velocidad, subiendo en un tren, se va directo a gol. Ahí se viene esto y será tiro de esquina. El córner lo juegan en corto. La tapa para que queda ahí. ¿Cuál de arena? Este ya sale así. Parte de la defensa. Encima que vienen perdiendo, pues le dan un penal. ¿Dónde van? Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¿Qué te bruto? Qué bien que ataca el arquero, che. Sí, lo que pasa es que se buguea rato. Se buguea. Córner en corto. Atento con el pase, bueno. Aleja la pelota de su portería. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. La distancia espectacular para darle derechito al arco. Juega en corto. Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. Okazaki. Baptiste. Ojo por fuera, son peligrosos. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Harper. Gran pase, puede ser. ¿Será que se viene el gol ahora? Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Esa pelota se va por el costado y lateral. Vamos a meter uno más y salen los perros. Para no Esta tener que puede salir ser mucho. buena. Le llegó limpia la pelota. Lazo. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué Ahí sale. pedazo de gol! Vamos. No sé si es casualidad o qué, No es. pero es un golazo espectacular. Se les ha ido el balón. Bien ahí. Mi cuate, nos acomodamos y te envío, ¿sí? Avisa, o sea, avísame. Pásame el nombre. Ahí no jugó. Cambia que te envó la formación. Pintos. ¿Qué te envó pasar, capitán? Para allá. Hoy se quita la basura ya. Entra para búho. Entra. No sé. ¿Qué hace Juan? Bueno. Una delicia. Sí. Te mueven a los dos, papu. Y hay que ver la diferencia de goles. No.
Sí. Dale, dale. Villabu le quita foto y subí, porfa. Sí. Rápido Dale. que tembo. De la cola. Juan por la derecha, yo por la izquierda. Dale, dale. Dale. Ya estamos todos. Los perros. Y no, estoy escribiendo. Y la foto de esta villa. Puedo sacar. Y durmieron bien las chicas. ¿Qué está comiendo? Ya va, ya estamos todos entonces, ¿eh? Uma delicia. Sí. Fecha 5. Vamos los perros, fuerza. Importante meter, o sea, ganar obviamente, pero meter todo lo que se pueda, si podemos. De la cola. Y si lleva no, no se puede salir ahora. Se pidió los 10. Vamos los perros. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Mercedes-Benz Arena, escenario de lindos minutos de fútbol que se vienen por delante. Les saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol y será un partido, imagino, Mario, para poner a grabar. Bueno, señores, nos acercamos ya al final del ciclo de los 10 encuentros y el panorama está bastante oscuro para este equipo, ¿eh? Hay muchos riesgos de descenso. Hoy necesitan la victoria, pero tal y como lo hemos Bien. visto jugar, lo veo bastante complicado. Muévanse ahí para disimular. Deciden jugar en corto el córner. Gran centro. Gol, lindo. ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Vamos. Ahí tenemos la repetición de un tiro de esquina corto y preciso al lugar donde él quería. Bueno, ahí se quedó parado el arquero, nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer nada. Ahí va la pelota en el área. Buena intercepción. Tiene el penal. Y ahí le pega la pelota. Una Vamos, muy perro. buena Vámonos. atrapada del arquero. Se viene un tiro de esquina peligrosísimo. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Tapó bien la defensa. Gran presión en el ataque, ojo. Esto es falta. ¿Qué va a hacer el árbitro? Pogatetz. Ruiz. John. Buena recuperación en zona de peligro. No siento que pasa así. Harper. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Demasiado estamos dando hacia atrás. Vámonos a jugar hacia adelante los perros, hacia las bandas, vámonos. Fuerza. A continuación el lateral. Ahí tiene la pelota y en campo contrario.
Tiene ganas de tiro en el centro. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Ahí van buscando el costado. Entra bien y la pelota sale disparada. Estábamos. Oviedo. Ramírez. Un pase elegante con clase. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Y no quise más jugar con el central. No. Fernández. Ruiz. Se apoya en la raya. Eso. Baptiste. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Gran pelota atrás. Harper. Okazaki. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Torres. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Llegó la bocha al área y la rechaza. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Ala. Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos. ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Se viene el tiro de esquina al área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Y sigue con la pelota. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Se viene el saque de manos. Fácil recuperación del balón. Vamos. Era buena la pelota. Mira, me pidió, ¿no, papu? Posesión. Oviedo. Bien. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se lo han perdido, parece un disparo potente y a buena distancia. Y ahora que digo yo, si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Oviedo. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Eso. No se olviden del Parece que equipo. el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Harper. Baptiste. Okazaki. No. Malega, no. ¿Qué? ¿Por qué levantamos la pelota? Que le suma un minuto al partido. Este chico vio Bien. perfume jugar alguna vez. Jugar más corto, Malega. X. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte.
Mario, ¿te querés poner los cortos? ¿Para qué? Para entrar a la cancha, ahora están regalando goles. Demasiado no están manejando la pelota de esto. Estamos presionando mal. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Qué bien que juega este equipo, por favor, están tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Okazaki. Harper. Perdieron la pelota. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Pase fácil, ¿no? Han cedido la posesión. Regalado el balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Pase bastante peligroso. Izquierda. Gran trabajo defensivo. Lo están presionando en la línea de fondo. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Okazaki. Harper. Mareando al rival, esperando el momento justo Ay, mierda, para el que- pase que haga daño. Y con elegancia revienta la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Iba a tirar bugueado yo. Y Pero la pelota Marito le llegó como un peluche. a No Miguel, podés a mí. decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ah, qué bueno. Torres. Oviedo. Buena pelota por fuera. Bien. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Gran presión en el ataque, ojo. Pero atrás, ¿no? Torre. Buen cruce. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Okazaki. Ahí se le fue la bocha. Y patea. Tenía Adri paso atrás. Muchos Hay lugares que tenía. tablas en el marcador, uno para cada uno. No logra pasar bien la pelota. Golazo para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. Porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Quagliarella. Llega cortando bien y recupera.
Oportunidad para Bien que centrar. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Qué buena entrega. Cuidado con esto, puede ser. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina. Desde el córner la juega corto para su compañero. Ojo que va pasada. Gol, lindo, lindo que tengo. Bien. ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Un buen tiro de esquina siempre tiene premio. Vaya golazo de cabeza que acaba de marcar este equipo. Oviedo. Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un pelo. En 10 minutos se termina todo. Interceptando el pase. Júrame, pues no vuelo, no vuelo, no vuelo. Ahí se viene, lo va a tener. Ojo, por fuera son peligrosos. Oviedo. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Hay lateral! Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Okazaki. Se vuelven a juntar. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Bien, van por fuera para buscar espacio Bien. por dentro. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Centro al área, muy congestionada. Torres. Esa es buena pelota, ojo. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Que mira cómo le quedó ahí. Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Habrá 1 minuto de tiempo agregado. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Y ahí se viene el ataque buscando empatarlo. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Digamos que en un partido normal el marcador tenía que haber sido mucho más amplio, pero realmente han ganado el partido, pero el resultado Apenas ganamos. Yo siempre digo eso, pero no me hacen caso. Enseguida. Decide jugar en corto el córner. Gran centro. Ahí la agarró. ¡Qué golazo! Recién terminamos, papu. Ahora nos acomodamos. ¡Qué Te aviso. manera de extenderse en el aire para prender! 3-5-2.
Entra Villa. Dale. Villa. Ahí te va a enviar Miguel. Villa Bule, quita foto. Subí. Más hacia adelante. ¿Eh? Sí, Deportivo Luqueño. Sí. No. Pero estábamos saliendo, pues, Adri. Una falta a favor. Y sí, porque era... Bueno, vamos, vamos. Ya está, ya está. Vamos, ya. Pero regate temor a no hacerlo ahí, papu. Ahí en la salida, porque corre un riesgo innecesario. A no, a no ser que estemos ganando los 5-0. Vamos. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Alcoraz. Acá nos encontramos para el partido de hoy. Les saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Bien. Baptiste. Desde ahí la quiere meter. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. ¿Quién tira el córner? Yo no sé. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Perdieron la pelota. Te va, Fer, te va, Fer, te va, Fer. Atento que parece buena. Gran pelota atrás. ¿Qué pasa? Recupera muy bien en su propia área. Llega cortando bien y recupera. Bueno, vamos, ya está, ya está, ya está. Shabalala. Se les escapa la chimbomba. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Fácil, se quitó la marca. Quagliarella. Se Bien. mete en la trayectoria de la pelota. Yo tierra. Sí, yo tierra. Sí. Desde el córner la juega en corto para su compañero. Shabalala. Bien. Muy buena Muestra. entrada, la pelota al costado. Hay manera de regalar la pelota. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Tiran al centro. Miren cómo se juntan Albanile levantando Paredes.
Venían tocando bien la Ah, te pelota maté, y mira, muy terminó rápido. todo, se habían juntado de manera espectacular. Shabalala. Ahí se viene y lo va a tener. John. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Fredericks. Mira. Ah, Buena recuperación en zona Pasó de el peligro. Ahí tiene para centrar. ah, Le han caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará en los 3 palos. Shabalala. estamos jugando bien los perros. McGiver. Por ahora se imponen los de atrás. Izquierda. Okazaki. Ahí está. Hermosa asistencia y peligro. Cerca. El arquero de rebote. Ojo que esta puede ser. Ha tapado bien esa pelota. No va a ser. Se cruzó otra vez, la tapa de nuevo. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Cruza la pelota y puede ser. De nuevo se apoya en su compañero. Ah, Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. va Miguel. Va Miguel. Córner que juega en corto. No cabeceó, boludo. Desperdiciada, rechaza la pelota. John. Sí. Ahí para Pinto. Tuvo pelota en la entrada. McGiver. Enorme pase para que su compañero lo alcance. Vamos los perros. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Vamos. Lateral. Dale, dale. Me acostumbré a jugar de lateral, por eso no. Sin problema para llegar a esa pelota. Sí. John. Vamos, estamos bien los perros. Ya viene el gol. Quagliarella. No. A ver, Laima, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? Shabalala. Esa pelota se va por el costado y lateral. McGiver. Bien. No consigue robar el balón y será lateral. Va por afuera. Si llega le quedará buena para meter el centro. ¡Va y le pega! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Se dieron la bocha. No, para Miguel, era para Ahí Miguel. entregan el balón. Esa pelota ha salido hizo la al nivel. lateral. Mira, ahí está atrás. Baptiste. Esa pelota va por el costado. Ah, La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. bien, mijo. Bien, mijo. El árbitro que señala que le suma 1 minuto al partido. Bien Filtrado. filtrado el pase. Primera. por ahí. Ah, Atento que continúa el juego la pelota. no te puedo creer, boludo. La pelota que se escapa. Segundos.
Segundo. El córner que llega al área. Y en esta jugada ni fu ni fa. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0 a 0. Qué mierda, todo lo que atajó. Entre tiempo, Mario, y el consuelo para uno de los técnicos de hoy es que el dominio está, han sido protagonistas, han impuesto condiciones, pero todavía no logran reflejarlas en el resultado. Sí, mala puntería o bien que el rival tiene mucha suerte. Sí, yo. Vamos, perro. Su arquero, todo lo que tapó. ¿Quién pero el arquero de ellos? No. No sé, boludo. Vámonos, perro, vamos, fuerza. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. ¿Qué tiempo? Fuimos, gracias. Ruiz. Okazaki. Linda pelea ahora por el balón. Igualados en el marcador, por ahora están buscando ese espacio que se abra. ¡Buen disparo! ¡Ahí está! Y no que no iban a hacer nada contra este rival, y no que este equipo no iba a competir, y no que este equipo era chico. Ahí lo tienen. Siempre en un partido Hacia adelante. hay un favorito. Hacia adelante ya. Pero no Hacia adelante, hay que quizá. creer. No se está viendo eso. El favorito va perdiendo y posibilidades de empatarlo ni lo veo. Buena pelota por la banda. Fácil recuperación del balón. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Es un genio pasando la pelota. Shabalala. Gran presión en el ataque, ojo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Siempre culo. Ha entrado con fuerza. Nadie tiene largo. Pelota lateral. Se asoma y la ve clara. Buena intercepción. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea Sí, pues yo estaba hubiese volviendo. sido espectacular. El juego que No, se abre en la para jugada encontrar yo espacio por estaba adentro. volviendo. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Gran reflejo de la No te arquero, puedo aparece creer. la pelota. Hace bien cortando la jugada. No se puede negar que las estadísticas dicen que el esfuerzo de este equipo No salga, no salga, es no salga. impresionante, pero no van a poder cambiar la suerte. Baptiste. Así como que el agua moja, este falta. No, pero no juegan bien, pero nosotros Okazaki. no. Qué mierda. Eso Fernández. sí. Eso Jetta tiene. Tenemos. Harper.
señoras y señores, termina el ataque. Zabalala. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Harper. Baptiste. Sigue sin parar, gana terreno. ¡Gran tiro! Bien, bien. Vamos. McGiver. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Pase bastante peligroso. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. De que puede mandar el centro, puede, pero... Sigue ganando terreno con la pelota. Y han perdido la pelota. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido, que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. No. Esa pelota se va por el costado y lateral. Vamos a ver. Llega el cabezazo Bien. y termina todo en un lateral. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. No consigue robar el balón y será lateral. Buen traslado de pelota. ¡Esta es! ¡Gol! ¿Me explican qué estaba haciendo el arquero? ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Manito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a errar, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Qué juego de mierda, qué Y mentira. con esto la pizarra 2-0. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Baptiste. Ahí se viene y si se anima lo clava. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Bárbaro en el anticipo. Ahí están buscando el contraataque. Un pase elegante con clase. Fredericks. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área de los rivales. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Se abre camino sin problemas. Está mirando el arco, pero queda lejos. Lograrán achicar diferencias. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Ya está terminado. Sí, pero no me respondió. El descenso está consumado y un manto de Ya tristeza averigua. que está cubriendo este estadio al final del encuentro. Un fracaso que se venía anunciando desde hace rato. Cuando las cosas no se hacen bien, se terminan con estos resultados. El fútbol al final llegás y cosechás lo que has sembrado. Este equipo le sembró muy poco de fútbol como para ¿Qué merecer hizo? otro resultado que el que hoy han sacado. Y lastimosamente las cosas... Bien, pero bien, bien. Se jugó bien. Eso es lo importante. Hablamos. No.
Hablamos. Y no que no iban a hacer nada contra este rival, y no que este equipo no iba a competir, y no que... Buen traslado de pelota. Esta es... ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo Señor. el arquero, dónde estaba, se fue de vacaciones. No, yo mañana ¿o qué? laburo. Estoy haciendo reporte. Un rato más. Está mirando el arco, pero queda lejos. Lograrán achicar diferencias. Figura. ¿Quién fue la figura? Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. Miguel. Sí, sí, está bien. Yo me sentí cómodo también por la banda, después de mucho. Ese primer tiempo ahora habrá un 2-0 por lo menos. Lastimosamente. Ganó Golden 4-1. Sí. Empatamos y perdimos. Mm. ¿Por qué mañana? ¿O vos te toca mañana? ¿Mismo día o no? Ah, cierto. ¿Qué te? Ah, sí. Espera que no sé si vamos a poder jugar porque tengo claro y... Ah, sí. Ahí vos te que comer. Pero Luca tiene que mejorar mucho si quiere jugar en primera con ese equipo. Mm, un culo juega, papu. Nosotros con el primer tiempo. Y sí. Y, sí, pero en primera los equipos juegan muy bien todos. Y sí. Sí, pero jugamos como el culo. Nos dominaron todo el partido. ¿Verdad? Ahora tuvimos alguno que otro.